Buenas noches. En esta oportunidad queremos hablar sobre las orientaciones o las enseñanzas que Dios da a sus hijos en cuanto a su deber con las autoridades establecidas, sean autoridades políticas, religiosas, civiles, en fin, todas las personas que ejercen autoridad en ese mundo. Pero hoy principalmente vamos a enfocar el tema de las autoridades civiles o políticas. Y Dios también tiene enseñanzas muy apropiadas para esto y creemos oportuno en este año de elecciones, un 2019 repleto de elecciones a nivel municipal, provincial y nacional. Es siempre oportuno recordar estas enseñanzas que ciertamente resultarán de bendición, de bienestar para todas las naciones que las obedecen. Y queremos destacar el texto de Romanos capítulo 13, donde el apóstol Pablo en esta carta a los romanos habla sobre este tema. Vamos a leer una porción de la Biblia y después hacer un pequeño comentario. Dice así el texto: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Lo primero que vemos es que toda autoridad fue establecida por Dios. El apóstol dice: no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es la voluntad de Dios que haya un gobierno que ejerza autoridad sobre los hombres. La anarquía, el desorden, es algo contrario a la voluntad de Dios. Este poder Dios ha otorgado al pueblo, no a un individuo en particular o una familia, sino a todo el pueblo, el derecho de tener autoridades. Ya la forma como estas autoridades son elegidas o llegan al poder no está estipulado en la Biblia. Puede haber un gobierno monárquico, una oligarquía, una democracia, cualquier otra forma de gobierno que el pueblo quiera tener. También la Biblia nos dice cómo este poder será conferido a la persona, si es por herencia, por un nombramiento o por elecciones, como lo hace nuestro país. ¿Y para qué Dios quiere que haya autoridades? ¿Con qué propósito? Las autoridades están para asegurarnos la paz y la seguridad exterior. Siendo que todos los seres humanos son pecadores, la convivencia se hace imposible si no hay leyes, reglas, autoridades que ordenan la vida comunitaria. Los gobiernos están para proteger las vidas, para proteger las propiedades, el honor y la reputación de las personas, salvaguardar a cada uno en el desempeño de sus funciones, en el gozo de sus libertades y preservar el orden y la disciplina en la comunidad, en la sociedad. Porque las autoridades no están, dice el texto, para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Son servidores de Dios para nuestro bien, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica entre todos los hombres. El gobierno también puede ocuparse de aquellas cuestiones o actividades que promuevan y aseguren el bienestar en general del ser humano, como la educación de los ciudadanos, la salud, la conservación de los recursos nacionales, el mejoramiento de las condiciones de vida en situaciones desafortunadas, como en catástrofes. También combatir los peligros sociales que a menudo surgen
peligros económicos, físicos y mejorar en general las condiciones de vida de los ciudadanos. Si es necesario, también el gobierno tiene la autoridad de imponer penas y castigos para mantener el orden y preservar la paz en el país. El gobierno tiene la autoridad de legislar a través del poder legislativo, aplicar leyes o crear leyes para mantener el orden, después ejecutar esas leyes a través del poder ejecutivo, también juzgar conforme a estas leyes a través del poder judicial. Las autoridades están para servir al ser humano, para hacer con que la vida se haga posible con los derechos, los deberes, las atribuciones de cada ciudadano. Este poder obviamente no es ilimitado. Las autoridades no fueron constituidas por Dios para salvaguardar el bien espiritual de la persona o salvar sus almas. Este es el poder que Dios ha otorgado a la Iglesia de predicar el Evangelio, de compartir el perdón, el amor de Dios para la salvación eterna del ser humano. Las autoridades civiles son autoridades temporales para este mundo y por lo tanto no tienen poder para determinar las creencias, lo que cada persona debe creer o a quién debe adorar. Este no es el poder otorgado a la autoridad civil. El cuidado de las almas, el cuidado del ser humano en la cuestión espiritual es un poder que Dios ha dado a la Iglesia, a su palabra. Pero ciertamente hay cosas que las autoridades prohíben y que Dios permite, o cosas que las autoridades permiten y Dios prohíbe. Pero nunca deberían exigir o ordenar que los cristianos hagan algo que Dios prohíbe, porque en ese caso es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice Pedro en la carta de Hechos de los Apóstoles. Y nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, es honrar a las autoridades, respetarlas, servirlas, colaborar con nuestros dones, con nuestros recursos y talentos, para que las autoridades puedan realmente gobernar, legislar y desarrollar su actividad de la mejor forma posible. Para eso pagamos nuestros impuestos, obedecemos, contribuimos en las cuestiones sociales y también oramos para que Dios ilumine y dirige a cada autoridad a fin de que promueva el bienestar, la paz, la equidad, la honradez en nuestra nación. Así que podemos participar activamente en las cuestiones públicas o políticas, siempre basados en la palabra de Dios, actuando de manera correcta, buscando el bien de toda la sociedad, la paz, el orden, el progreso, orando, ayudando y aportando conforme lo ordenado por Dios. Que Dios bendiga a nuestro país en este año electoral, para que todas las decisiones sean tomadas para el bien de nuestra nación. Que así sea. Amén.